más y dejándole el espacio para aprovechar el tiempo con el que nos favorece el doctor Servín, le damos la más cordial bienvenida a este colectivo de la Secundaria 20 y algunos compañeros que nos van a estar acompañando con la intención precisamente de refrescar estos conceptos que nos permitan tener mayores y mejores herramientas para poder evaluar de una manera más pertinente y que todos salgamos beneficiados en este proceso de retroalimentación y de acompañamiento con nuestros estudiantes y con sus familias, ¿no? Que es la manera en la que vamos a estar trabajando ahora con un poquito más de intimidad durante este periodo del resguardo voluntario. Pues sin más, bienvenido, gracias doctor y somos todos suyos. Gracias. Muchas gracias, muy amable, pues agradezco muchísimo a la maestra Cali su generosidad, su gentileza para poder estar de nuevo con ustedes y les agradezco también a ustedes la posibilidad que me dan de volver a interactuar. Hoy sería como que la continuación de lo que vimos en la sesión pasada, por ello es que en este día manejaremos algunos aspectos relativos a lo que es la evaluación formativa y más en lo concreto a lo que es la evaluación de competencias mediante rúbricas. Por ello es que el objetivo que pretendemos el día de hoy es que ustedes fundamenten y diseñen las rúbricas para ser utilizadas como parte de la evaluación formativa. Ese es básicamente el objetivo que pretendemos el día de hoy. Por lo tanto, la sesión de estas 3 horas de trabajo las voy a manejar de la siguiente manera. En la siguiente media hora voy a dar algunos bosquejos teóricos y fundamentos pedagógicos de la evaluación formativa y las rúbricas. Y posteriormente empezaremos a tallerear. Yo armaré algunos grupos con ustedes para que puedan definir ciertas tareas que estaremos haciendo y las puedan ir compartiendo. Sí, básicamente esa es la idea. Yo les sugiero, en la medida de las posibilidades, que cuando se armen los grupos de trabajo, todo lo que se les pida lo puedan ustedes proyectar, hacerlo en la computadora para que después lo puedan proyectar para todos aquí en Zoom. Y de esta manera, pues ir revisando, haciendo observaciones y corrigiendo en su caso de todo lo que se pueda ir construyendo. Esa es básicamente la idea. Entonces, el día de hoy, mi propuesta es que ustedes fundamenten lo que son las rúbricas, para qué se utilizan las rúbricas, y 2, diseñemos rúbricas. Esa es la base, ¿sí? Entonces, con permiso de la maestra Cali, voy a empezar a proyectar para que tengamos estas bases teóricas y de ahí ya iniciar nuestro taller. Algunas cosas de las que en este momento ustedes van a ir checando, seguramente se van a dar cuenta, son de las que ya vimos la sesión pasada. Entonces, creo que no va a haber mayor conflicto, por eso es que en algunos aspectos me voy a ir súper rápido, solamente como una especie de recordatorio, ¿no? Y ya posteriormente a ello, pues lo que haremos es definir ciertos aspectos teóricos relacionados con las rúbricas. Y bueno, pues lo denominamos de esta manera. Las rúbricas, una herramienta clave de evaluación formativa. Y bueno, ya me permití, ¿no?, con la autorización indiscutiblemente de todos ustedes, utilizar lo que es el logotipo de su escuela. Bien, entonces vamos a iniciar de manera concreta. En primer lugar, como ustedes recordarán, una de las claves importantes que nosotros debemos considerar es, sobre todo, qué es lo que vamos a evaluar. Y ya les había dicho en su momento, dependiendo de lo que uno quiere evaluar, también de eso dependen los diferentes instrumentos. Si quieres evaluar conductas, conocimientos, productos o trabajos, reestructuraciones cognitivas, habilidades de razonamiento básicas, o todo lo anterior, que son en sí en lo cual se puede uno abarcar con las competencias o desempeños competenciales. Los desempeños competenciales abarcan todo esto. Por ello es que la propuesta significa que nosotros podamos evaluar desempeños competenciales. Y bueno, esto también lo tenemos de alguna manera que trabajar a partir de lo que son las diferentes propuestas de trabajo psicopedagógico que hemos tenido aquí en México, que son las más conocidas, las que más se han definido a nivel, podríamos decir, oficial,
Está el conductismo, con el cual pues hemos trabajado más o menos de los años 50 hasta los años 80, un poco los 90. Está el constructivismo, que trabajamos en los años 90, un poco los 2000. Y bueno, a partir de los 2000 nos llegó de pleno la propuesta de competencias. Y con ello, pues también los diferentes instrumentos. El conductismo, como parte de la idea de que el aprendizaje es un cambio de conducta, pues entonces lo que se busca al evaluar en el conductismo es medir las conductas. Y para ello, ya lo habíamos explicado la ocasión pasada, se utilizaron los test, las listas de cotejo, las escalas estimativas. Y el maestro era un simple observador o aplicador, que inclusive les había comentado, pues no hace nada más que estar como, inclusive como vigilante, ¿no? Que los chicos no copien, que los chicos demuestren lo que saben en el examen y algunas otras cosas. El constructivismo, sus instrumentos privilegiados de la perspectiva de David Oswell es los mapas conceptuales y los ensayos académicos. Y las competencias, como buscan valorar el actuar de los estudiantes, entonces buscan sobre todo valorar los desempeños procesuales. Pero en esta esencia básica, valoramos para ayudarles. Por eso, a lo mejor, ¿no? En algún momento, no sé cómo lo tomaron allá en Tijuana y si les llegó toda esta propuesta. En 2011, cuando la SEP de pronto emitió lo que era la RIEP, o fue la RIEP en su momento, de pronto hubo todo un clamor importante en decir que en competencias nadie reprueba. Y bueno, pues algunos docentes de pronto sí nos pusimos un tanto intensos porque decían, bueno, ¿cómo no vamos a reprobar? ¿Es necesario reprobar? Bueno, precisamente la esencia de valorar competencias implica esta idea, valorar para ayudar. Y entonces, si uno le va valorando y ayudando a los chicos mediante retroalimentación, es muy difícil que reprueben, salvo alguna situación que a veces hasta a nosotros nos puede rebasar, ¿no? Pero eso ya es algo que sale de nuestras manos. Y aquí la clave está en lo siguiente, no estandarizar. Pero también un papel muy importante que quiero subrayar aquí, el papel protagónico de los estudiantes. Ya no es solo el maestro quien evalúa, sino ahora los mismos estudiantes se pueden ir evaluando y también maestros y estudiantes se evalúan o autoevalúan o coevalúan, como ustedes lo quieran manejar. Esa es básicamente la base. Y esto que habíamos comentado, ¿no? Las dos tendencias y la diferenciación que existe entre las dos. Hoy nos vamos a ubicar propiamente en el assessment, ¿sí? En el assessment. En la idea de que nosotros necesitamos estar junto a los estudiantes o acompañarlos para poder hacer juicios y apreciaciones. Y esto es a lo que se le conoce como evaluación auténtica. Es lo que, ya ahorita veremos algunos pequeños antecedentes, se define como la evaluación auténtica y ya para nuestro caso en competencias, evaluación del desempeño, ¿sí? ¿Qué es un desempeño? Recordemos un poco. Un desempeño es una acción reflexionada que realizan los estudiantes para dar respuesta, aquí está la clave, activa e informada, porque no es cualquier tipo de respuesta, ante un reto, una tarea o un problema en el cual pues ellos van a poner en práctica capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, saberes, a lo mejor hasta mitos, ¿no? Creencias, que de pronto todo lo que incluye un estudiante. Pero aquí la clave está en ello. El desempeño es una acción para dar respuesta a retos, tareas o problemas. Y con ello nosotros tenemos que empezar a ver cómo los chicos logran sus desempeños. Y para ello las rúbricas son la base importante. Pero hay una parte que no debemos dejar de lado. Sobre todo que durante mucho tiempo la idea de la evaluación solamente se quedaba en la escuela. Y a veces se les evaluaba a los chicos con ciertos ejercicios descontextualizados y con pruebas tradicionales. Aquí en competencias las cosas cambian porque se deben plantear tareas que permitan que los chicos exhiban desempeños, pero relacionados con el mundo real. Esa es la parte importante, ¿sí? Relacionados con el mundo real.
Y bueno, lo importante es que los chicos muestren un desempeño donde ellos exhiban qué logran hacer con lo que comprenden. Por lo tanto, lo que ellos exhiban tienen que ser tareas reales que estén relacionadas con su vida cotidiana. Aquí se rompe esta lógica de la escuela solo para la escuela, sino es la escuela para dar respuesta a todo lo que pudiera suceder o esté sucediendo en su contexto de manera cotidiana. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia y es lo que fundamenta. Ahora, recuerden ustedes, esto lo veíamos la semana pasada, bueno, la sesión pasada, mejor dicho, aquí lo importante es que desde Tyler en 1959 definió una idea diferente para la evaluación, con el sentido de que era necesario evaluar para determinar en qué medida se habían logrado los objetivos propuestos. A lo mejor ahora se nos hace muy básico esto, pero recordemos que hasta antes de 1959 no se trabajaba con objetivos. Por ello es que el gran avance que tuvo este autor fue ese. Pero ya de manera concreta, él desarrolló o inventó la palabra assessment para diferenciarla de evaluation, que se utilizaba, decía él, de miles de formas. Ahí está el primer antecedente importante. Y luego, ya inclusive, ya con algunos presidentes, básicamente, ahorita recordar el nombre del presidente, que fue el presidente que estuvo antes de Kennedy, ahorita lo recordaré, eh, el presidente de Estados Unidos impulsó fuertemente esta propuesta y definió a Tyler, a Ralph Tyler, como uno de los grandes impulsores de una nueva forma de evaluar. Y entre ellos después sobresalió Lee Joseph Cronbach, quien en 1965 definió que era necesario tener técnicas variadas para valorar el desempeño de los estudiantes. Y plantea lo que se conoce como un assessment constructivo, apoyando a los chicos mediante el feedback. Ahí es donde toda esta propuesta vuelve a tener sentido. Y también lo que comentamos, ¿no? Otro de los grandes autores eran precisamente Benjamin Bloom, ¿no? Benjamin Bloom, quien de forma importante empezó a definir esta idea de la evaluación auténtica a partir de la división que él hizo, ¿no? Que ya en su momento lo habíamos comentado, con lo que es la evaluación formativa, la sumativa y lo que es la diagnóstica. Bueno, cosa interesante, ¿no? En los últimos meses se volvió a reactivar esta idea de la evaluación diagnóstica. Pero aquí nosotros en lo que vamos es en la formativa, ¿no? En la esencia de lo que es la evaluación formativa. Y desde 1972 Bloom le dio una faceta diferente a lo que era la evaluación formativa, porque la propone como una base importante para ayudar al estudiante, no para calificarlo. Y esa es la esencia que hemos venido desarrollando en los últimos años. Sobre todo porque incluso, aunque esta evaluación la trabajamos un poco allá en los años 80, los años 90, ya a nivel oficial, ustedes lo sabrán mejor que yo, con el acuerdo 649 y luego con un acuerdo que es el 1407 del 18, desde la misma SEP se propone la idea de que la evaluación formativa se asumiera como la base de nuestras prácticas evaluativas. Y lo definen de esta manera, que lo definen, ¿no? Considerando precisamente lo que ya vimos la sesión pasada con los otros autores, en este sentido. Consiste en un proceso de recolectar evidencias. Ahí está la primera acción que se hace en la evaluación formativa, sobre un desempeño competente del estudiante. Entonces vean cómo aquí lo importante es recolectar estas evidencias, pero con la intención de construir y emitir juicios de valor, ¿sí? También así, la clave está que al momento de recolectar esas evidencias, nosotros podamos determinar aquellas áreas o identifiquemos aquellas áreas que es necesario que sean fortalecidas en los estudiantes
para alcanzar el nivel de desarrollo esperado. Por ello es que definimos la evaluación formativa como aquella que nos ayuda mediante evidencias a darle feedback a los estudiantes. Y si yo estoy constantemente dándole retroalimentación en estas áreas que necesitan ser fortalecidas, ahí es donde se cumple esta máxima de las competencias, que el chico es muy difícil que repruebe, porque constantemente lo estoy ayudando mediante la retroalimentación de tal forma que él no tenga posibilidades ni de atrasarse, ni de dejarse, ni de estar en desventaja con otros chicos. Esa es la esencia de la evaluación formativa. Por eso es muy importante, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros trabajemos desde evaluación formativa. Y bueno, ya lo vimos con los autores importantes, ahora lo vemos desde lo que la misma SEP empezó a manejar con toda la reforma integral del 2011. Y bueno, esto no está de más volverlo a recordar, esta analogía que ya les había comentado la sesión pasada, que nos los dice Shirley Clark, en la cual pues nos maneja lo siguiente. Para hacer una diferenciación entre evaluación formativa y sumativa, podríamos suponer la analogía del jardín. Si pensamos a los estudiantes como plantas, la evaluación sumativa es el simple proceso de medirlas, ¿no? O de ver si crecen o no crecen, si están bonitas o no están bonitas, pero hasta ahí, ¿no? En cambio, nos dice, la evaluación formativa es el equivalente en el jardín a alimentarla y regarla, pues eso directamente afecta su desarrollo. Entonces, yo no es como en el conductismo, ¿no? Como veíamos en el cuadro pasado, no es de que nada más me ponga como simple observador, sino mi papel en la evaluación también es muy activo para que pueda apoyar a los chicos, en este caso, en la misma analogía, alimentándolos y regándolos para que ellos se desarrollen de manera plena. Y entonces ya les apoyo con ciertos recursos, ya los motivo, ya les doy retroalimentación en las áreas que tengan ellos debilidad, etc. Y de esa manera contribuimos a que las plantitas, o para nuestro caso, los estudiantes crezcan. Y esa es la base importante de la evaluación formativa. Y con ella llegamos a la evaluación de competencias, ¿no? Llegamos a la evaluación de competencias que les decía yo, ¿no? Desde los años 2000 se empezó a embargar muy fuerte, ¿no? Educación superior en un primer momento, toda una propuesta que viene de la OCDE, que inclusive en algunos casos ha sido muy criticada, pero ya en el ámbito educativo preescolar empezó ya a manifestar en 2004 diferentes procesos de trabajo por competencias, ustedes en secundaria 2006, prepas 2008, en primarias 2009 y ya la reforma integral 2011. Y entonces aquí la clave está en buscar opciones diferentes para evaluar. Y hay algunas preguntas que van a ir guiando este taller, ¿no? En primer lugar, ¿qué demanda a maestros y alumnos la educación por competencias? Porque hay que entender que tienen un fundamento diferente. ¿Qué sería lo prioritario para evaluar competencias? Y sobre todo la clave, ¿no? ¿Cómo evaluar competencias? Y eso es en lo que estaremos trabajando en las próximas horas. Parto de una importante acotación que nos hace Philippe Marie, quien nos dice, si hemos decidido formar en competencias, lo primero que debemos estar conscientes y exigirnos es una pequeña revolución cultural. Esta es una parte importante, estimados maestros, porque la clave está en revolucionar todo aquello que de pronto habíamos aprendido, pero que con el enfoque de competencias se tiene que reconstituir. Y por eso no los maneja él. Es una pequeña revolución cultural, ¿no? Yo a veces les digo, es una especie como de resetearnos para acoplarnos a las nuevas exigencias y demandas. Y nos dice Marie, para pasar de una lógica de la enseñanza, ya les había dicho, ¿no? Que de aquí vamos dejando de lado la enseñanza, a una lógica de la formación, bajo un postulado muy simple. Las competencias se construyen si se ejercen frente a las situaciones complejas que contempla la vida diaria. Y ahí nuevamente volvemos a lo que se ha estado insistiendo. Es necesario relacionar escuela con vida cotidiana de los estudiantes y retomar todas esas problemáticas que le aquejan, con las cuales vienen desde casa, con las cuales vienen de la sociedad, ¿no?
Algunas son problemáticas tabú, que a lo mejor deberíamos tener mucho cuidado en no tocarlas, pero otras creo que sí podemos tocarlas, ¿no? O algunas problemáticas socialmente comprometidas, ¿no? Por ello ahí pues tener mucho tacto para poder trabajar estas problemáticas de los chicos. Y algo que también Grant Wiggins nos dice es, pues la evaluación de competencias se refiere a la valoración del actuar con conocimiento en un contexto más cercano a la realidad y a las situaciones del desempeño de los adultos, y siempre va a surgir en franca oposición a los ejercicios escolares. Ahí tenemos dos autores muy concretitos sobre el avance del desarrollo de las competencias. Y bueno, aquí también la clave estaría en lo siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes entonces para evaluar competencias? Ya lo decíamos, la evaluación auténtica y la evaluación basada en desempeños. Y con ellas, uniendo estos dos fundamentos importantes, tenemos una sinergia que nos lleva a cambiar la tónica de lo que habíamos hecho en cuanto a la evaluación, ¿no? Aquí nuevamente lo que yo siempre les he sugerido, no pongamos situaciones diferentes o tradicionales en algo nuevo, como dice ese dicho, ¿no? Muy popular entre nosotros. No pongas vino nuevo en odres viejos, porque seguramente se te va a echar a perder. Si de pronto queremos ver la evaluación de competencias desde nuestra mirada tradicional, posiblemente cometamos ciertos errores. Y bueno, los principios que enmarcan esto es sobre todo que las competencias se desarrollan en situaciones de formación reales. Por ello ahí tomó mucho impulso lo que se conoce como aprendizaje situado, ¿sí? Aprendizaje situado. Y también la idea de que no olvidemos que para desarrollar competencias, estas siempre deben ejercerse, desarrollarse y evaluarse, perdón, en la situación. En la situación. Esa es la clave. Ahorita el periodo de contingencia nos pone un poco en desventaja con ello, pero hay también algunas propuestas muy loables con las cuales podemos ver esto, cómo manejarlo a distancia, que más tarde comentaremos. Entonces, veamos, por ejemplo, esto, la competencia del enseñante. La competencia del enseñante, hace un ratito comentábamos con la maestra Calino sobre los exámenes que hacen los docentes. Las competencias de los enseñantes es muy difícil que se valoren en un examen. Si queremos valorar las competencias de los enseñantes, hay que ir ahí donde él precisamente está enseñando, ¿no? Porque eso nos va a permitir valorar sus desempeños. En el examen, por lo general, valoramos su conocimiento, pero a veces una cosa es el conocimiento y otra cosa es cómo lo está desarrollando, ¿no? Supongamos que en el examen te pudieran preguntar o cuáles son los elementos de una buena planeación y tú los pones. Pero ahora, lo importante, eso queda en conocimiento, lo importante es ver cómo estás utilizando estos elementos y cómo haces tus planeaciones. Entonces, si queremos evaluar a los docentes, pues hay que ir donde ellos están ahí desarrollándose, ejerciendo, experimentando, refinando, perfeccionando, adaptando y reconstruyendo. Porque la evaluación por competencias se hace en la acción. Se hace en la acción. Es decir, como dicen aquí los autores, el desempeño de la persona se evalúa cuando está actuando en una situación. Y esa es la base importante que nosotros debemos considerar. Y esto también nos trajo aparejado un cambio muy importante en el desarrollo de la currícula. Porque como nos dice John Ayer, ahora, al cambiar esta forma de pensamiento, de perspectiva, ahora lo que importa son las situaciones y no los contenidos disciplinares, es decir, no los temas. Ya no es evaluar con base en los temas, sino es evaluar con base en las situaciones que tú les presentes a los estudiantes. Y esto es lo que fundamenta las competencias. Cuando se empezó a criticar muy fuerte las competencias en el sentido de que solamente eran para obedecer los lineamientos de la OCDE, para de alguna manera preparar, decían, técnicos especializados, etcétera, fueron los franceses los que empezaron a darle un fundamento muy importante al trabajo de competencias en las escuelas, ¿no?
El que más conocimos aquí en México, que fue el que de pronto se tradujo más, fue Philippe Perrenot. Pero a la par de Philippe Perrenot había muchísimos. Ya vimos a Philippe Merier, aquí está John Ayer, ¿no? A Guy Le Botter, que es también otro de los grandes. A él se le conoce precisamente, a Guy Le Botter, se le conoce como el padre del enfoque de competencias en educación. Y casi no hay en México traducidos sus libros, uno o dos a lo mucho. Entonces aquí la clave es fundamentar nuestras competencias. Perdón, nuestro trabajo en competencias. Y bueno, ya en lo que compete a nosotros, evaluar competencias es una tarea sencilla, no. Ya lo vimos, ¿no? Esto de competencias siempre saca chispas. Es una actividad que causa mucho desasosiego y nebulosidad en nuestros docentes, en los docentes. Pero la clave está nuevamente en no olvidar que la evaluación de las competencias es evaluar los desempeños logrados. Los desempeños logrados por nuestros estudiantes. Y aquí está la clave para evaluar competencias. Tres aspectos concretitos. Tres aspectos concretitos. En primer lugar, el saber plantear problemas o diseñar problemas. ¿Sí? Segundo aspecto, esos problemas desglosarlos en tareas. Y tercer aspecto, a partir de esas tareas, elaborar herramientas de juicio, que en este caso la herramienta de juicio más importante que se ha desarrollado para competencias para evaluar competencias son las rúbricas. Pero estos son los tres aspectos importantes. Y bueno, el fundamento va a estar en lo que se conoce como la pedagogía de la situación problema o pedagogía de las situaciones problema. Que les digo, es una pedagogía que empezó a emerger desde los años 90 en autores francófonos, ¿no? Tanto canadienses, de Bélgica, como franceses, de manera muy fuerte. ¿Y qué es una situación problema? Porque las competencias se trabajan a partir de situaciones problemas. Bueno, es proponer a los alumnos una tarea de la cual sabemos que no están en condiciones de resolverla con lo que cuentan, pero que está tan cercano a eso que cuentan que pueden activar otro tipo de habilidades para resolverla. Y ahí está entonces el aspecto vital de un maestro en la planeación. Ahora ya la planeación es que nosotros podamos expresar situaciones, problema y tareas para que nuestros chicos las desarrollen. Esa es la base de trabajar por competencias. Por esta situación que ya les había dicho, las tareas deben estar relacionadas con lo que les ocurre a ellos en el mundo real. Ahorita una problemática muy fuerte para trabajar es esto de la pandemia, ¿no? Y cada uno de nosotros pues seguramente conoce cuántas problemáticas tanto que nuestros chicos viven como que inclusive nosotros siendo parte del trabajo y de la sociedad en la que están ellos, podemos de cierta manera pues retomar esta parte, ¿sí? Esta parte de lo que sucede en nuestra comunidad o localidad. Y bueno, de manera simple, este sería el proceso. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Este sería el proceso a seguir para desarrollar una valoración de los desempeños. Partir de aprendizajes esperados. A partir de esos aprendizajes esperados, aquí habría otro aspecto importante que es la problemática. Antes de definir aprendizajes esperados, plantear una tarea y que esa tarea implica desarrollarla, su valoración mediante las rúbricas. Y bueno, las rúbricas o todos los procesos o evidencias se van coleccionando en el portafolio, que ya lo veíamos, el portafolio surgió como el primer instrumento de evaluación auténtica. Ese sería el proceso que se sigue ya para hacer una planeación por competencias, ¿no? Por competencias. Claro, a veces pues de pronto se vino toda una moda muy interesante, ¿no? Una moda en la cual pues yo no estoy muy de acuerdo, esto de planear por secuencias didácticas. Pero bueno, fueron cosas que de pronto se impusieron, pero la idea de trabajar una planeación por competencias implica estos aspectos. Aquí me faltó únicamente agregarle el de la problemática. Esa sería básicamente la idea. Bueno, antes de pasar a la siguiente, quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario, porque si no, pasaríamos ya a hacer un trabajo de taller.
Saludamos con gusto a la maestra Heréndira Peñón. Es un gusto saludarte. Gracias, aquí estoy de visita, doctor Servín. Nos da Muchas gracias, mucho. Cali, por invitarme y un saludo a todos la secundaria Alba Roja. Un gusto. Gracias. Bien, ¿alguna duda, algún comentario hasta aquí? Porque ya ahorita iniciaríamos la parte del taller. Vamos sobre ello entonces. Antes de iniciar ya a conjuntarlos en algunos equipos de trabajo, voy a exhibirles una forma de planeación para que más o menos ustedes vayan bosquejando lo que vamos a trabajar en el taller. Esta es una planeación por proyectos, ¿sí? Es una planeación en aprendizaje basado en proyectos y bueno, pues tengan ustedes más o menos la idea de lo que vamos a ir construyendo para que no se vea que de pronto es algo a lo mejor sin sentido. Entonces, aquí la clave es que nosotros, ya les decía, podamos ir definiendo estos procesos a partir de lo que sería una planeación diferente, una planeación con otro tipo de circunstancias o acciones. Ya les decía yo que lo primero que se plantea es el problema, ¿no? Para nuestro caso aquí, en este momento, estoy retomando un ejemplo que en algún momento trabajé con algunos compañeros de aquí del Estado de México, porque en esa comunidad su río es este. Tienen un río así. Bueno, ya no es río, ¿no? Es un cauce que en lugar de llevar agua, lleva muchísimo PET. Lleva muchísimo PET, ¿no? Ya es una especie como de tiradero de PET, muy interesante, y que uno piensa, ¿no? Bueno, y donde está esa escuela que la trabajé está como a 300 metros este cauce de río, que ya no es río. Entonces, un problema lo iniciamos considerando desde esto, ¿no? Contaminación de ríos y mares con desechos plásticos, que todos lo sabemos, que hay un conflicto muy fuerte con ello. A nivel internacional, ¿no? Se considera que entre lo que es ese espacio que está entre Japón y Hawái, hay un cinturón muy fuerte de plástico. Por alguna razón, ahí se acumula muchísimo el plástico en el mar. Y bueno, dicen que en estos momentos abarca lo que sería casi la mitad del territorio de Europa. Y se prevé que en 10 años, así que si continuamos con este tipo de situaciones, ese cinturón de plástico abarcaría lo que en analogía sería toda Europa y la mitad de Rusia, de solo plástico. Y los futurólogos han anunciado que para 2050, con ese tipo de cinturón tan fuerte de plástico, la mitad de las especies del mar van a empezar a desaparecer. Entonces tenemos ahí una problemática muy fuerte. Esto se les da a los chicos contextualizándoles, ¿no? Contextualizándoles. Se plantea la problemática, se les plantean ciertas fotos o algunas cosas que de pronto podamos rescatar de la vida cotidiana que ellos tienen. Se les pueden dar algunos infográficos con ciertos datos interesantes, ¿no? Sobre los problemas que trae esto del uso de plástico, de las botellas PET, etcétera, ¿no? Etcétera. Y se hace el planteamiento del proyecto. En este caso les decía, estamos por proyectos. Más o menos así, más o menos, ¿no? Ustedes pues siempre tendrán una mejor forma de plantearlo. Teniendo en cuenta la problemática de la contaminación de ríos y mares y sus catastróficas consecuencias, es necesario que junto con tus compañeros en equipo realicen una campaña intensa para evitar uso de botellas y bolsas de plástico. Ese es el objetivo, ¿no? Que pretendemos disminuir ese uso. Iniciando en las familias, ahí está la clave. Vean, la idea no es quedarse en lo que se haga en la escuela. Vamos a hacer una campaña aquí escolar para que no, la idea es impactar fuera de las escuelas. Y aquí se les pone durante 4 semanas tendrán el rol de ser promotores para eliminar el uso de plástico. Para ello debes desarrollar actividades en su comunidad como la edición de una revista. Desde aquí ya les estoy diciendo qué vamos a hacer. Editar una revista sobre la contaminación del plástico en el planeta que favorezca la disminución de su uso. Al mismo tiempo, desarrollarán una memoria de experiencias. Ya hay 2 cosas que les estamos pidiendo. Con evidencias de las principales acciones que día a día realizan para disminuir el uso de plástico a nivel familiar, mostrándolos estadísticamente.
Y los resultados y evidencias se van a poner en práctica en un foro presencial. Si se dan cuenta, hay ya 3 aspectos importantes que se les están pidiendo a los chicos en este proyecto. En primer lugar, tenemos la edición de una revista. Segundo lugar, lo que es una memoria de experiencias. Y tercer lugar, sería un foro presencial, que organicen un foro presencial. Esto nos lleva entonces a plantear un propósito, ¿no? Relacionar las competencias que se van a ver más impactadas considerando el perfil de egreso, que aquí las tenemos, y a partir de ello algunas preguntas de discusión que pueden ayudar a los chicos a plantear de mejor manera su trabajo, con qué asignatura los vamos a desarrollar, ¿no? Aquí considerando el modelo 2017 y sobre todo estoy pensando en primer grado de secundaria. Por ejemplo, en este proyecto puedo relacionar español, biología, pensamiento matemático, formación cívica y ética, geografía, historia, etcétera, ¿no? Ya uno va definiendo qué temáticas, ¿no? Qué temáticas desde el español voy a retomar, ¿no? Por ejemplo, en español, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, intercambio oral de experiencias. En pensamiento matemática, algunos aspectos de estadística, de probabilidad, de funciones. En biología, naturaleza, macro, micro y submicro, ecosistemas, biodiversidad. En historia, pasado y presente. En geografía, espacio geográfico y algunos otros. Formación cívica y ética, participación ciudadana, etcétera. Muchos de los temas que se pueden relacionar, ¿no? Y que nos ayudarían de cierta forma a darle solidez de trabajo curricular a nuestro proyecto. Y ya con ello se plantean las tareas. Y aquí tenemos las tareas. Recuerden, son 3 tareas las que se están definiendo con ellos. Que puedan realizar una revista y difundirla. Segundo, una memoria de experiencias. Y tercero, lo que sería la organización y desarrollo de un foro. En este caso, aquí está, como les decía, el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado. Muchas de las veces, como aquí estamos conjuntando diferentes asignaturas, un aprendizaje esperado debe ser desarrollado por nosotros, pero debe ser un aprendizaje esperado complejo. No, bueno, si de pronto el maestro de biología, si de pronto el maestro de matemáticas, si de pronto el de español llegan con sus aprendizajes esperados, ahora de todos esos, ¿cuál es el que nosotros plantearíamos? Y entonces ahí el aprendizaje esperado uno lo tiene que diseñar. Y con base en ese aprendizaje esperado se plantea la tarea, y más o menos pudiera quedar así, ¿no? Ustedes seguramente ahorita los ejercicios saldrán mucho mejor que este que yo les presento a manera de ejemplo. En este caso, el aprendizaje esperado es: crean una revista informativa sobre la temática del daño del plástico en los ríos y mares para divulgarla en su comunidad. Y aquí les ponemos: con tu grupo colaborativo diseñarán y difundirán una revista informativa, tanto digital como impresa, con un promedio de 10-12 páginas, en la cual manifiesten las problemáticas actuales que a nivel mundial se están padeciendo en la contaminación del plástico en ríos y mares, así como las tareas necesarias para tomar conciencia y acción ante dicho flagelo. Consideren, y vean, aquí les damos ciertas cuestiones que deben considerar ellos. Consideren que la revista debe estar organizada en artículos, con información científica, gráficos e imágenes demostrativas, e incluso pueden agregar anuncios publicitarios. El tiraje de la revista impresa será 30 ejemplares, cuidando una inversión económica lo más limitada posible, y su difusión debe demostrarse mediante evidencias fotográficas. Les damos ciertos aspectos que deben considerar los chicos y ya ellos definen todo lo demás. Una tarea es, permítanmelo manejarlo así para que quede más claro, es para que los chicos se pongan a trabajar y desplieguen su potencial de competencias. Aquí no es tanto que yo les diga que es una revista, cómo la van a hacer, esto y lo otro. Solamente les doy ciertas características y ahora sí, chicos, dentro de las posibilidades, ¿verdad? Porque aquí la clave es darles ciertos recursos. Chicos, ahora sí, pónganse ustedes a trabajar. Y así se diseñan las tareas con la aprendizaje esperado. Aquí tenemos la tarea para la memoria de experiencias y la tarea para desarrollar el foro. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente.
están los productos, los materiales, y entonces también se les dan las rúbricas. Y aquí está la rúbrica. En este caso, esta es la rúbrica para evaluar el diseño y difusión de la revista informativa. Y esto es a lo que queremos llegar. Sí, esto es a lo que queremos llegar y poco a poco lo vamos a hacer en este pequeño taller. ¿Sí? Por eso es que, nuevamente, partimos de una problemática. En esa problemática se plantean ya algunas tareas. Para las tareas se definen aprendizajes esperados y ya para cada aprendizaje esperado se define una tarea. Perdón, se define una rúbrica. Y ya, ahorita vamos a ir poco a poco, ¿no? La idea es que vayamos poco a poco para que consideremos algunos elementos de las rúbricas, que este es básicamente el tema central de este taller. Ya sería, los quería poner como que en antecedente, en contexto, para que ya a partir de ello empecemos a trabajar el taller. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes quisieran hacer? Y si no, ya pasamos directo al taller. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Primera actividad, los voy a poner en grupos. No los conozco, no sé cómo de alguna manera qué asignaturas tengan, ¿no? Pero la idea precisamente es eso, en esa riqueza que podamos trabajar. Somos 20, voy a dividir, vamos a tener 5 grupos más o menos de 4 o 3 colegas y la idea es que precisamente empecemos a plantear una problemática. Entonces, en los próximos 5 minutos yo les pediría que consideren el planteamiento de una problemática, lo que ustedes vean que hay de problema allá en Tijuana, ¿sí? Plantéenlo en este momento como una problemática. Piensen qué tareas les van a poner a los chicos para que hagan su trabajo y despliegue de competencias. Y si pueden, aunque esto ahorita lo vamos a ver, si pueden, vayan ya un poco definiendo cuáles podrían ser esos aprendizajes esperados. ¿Queda claro lo que vamos a hacer? Adelante, adelante. Ese es lo que empezaríamos a hacer. ¿Hay alguna duda? Ok, bueno, entonces los voy a agrupar. Perdón, maestro, no escuché el segundo. Primero es el planteamiento de una problemática y después pensar en una tarea para cada aprendizaje. Sí, pensar esta problemática seguramente puede desplegar diferentes tareas. Ahorita solamente vamos a plantear la problemática de manera general. Piensen algunas tareas, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, de esa problemática desprendí que ellos van a hacer una revista, van a hacer una memoria de experiencias y van a hacer un foro. Ustedes piensen qué tareas pondríamos a los chicos a realizar a partir de esta problemática. Piensen 3 o 4 y ya después definimos la tarea, ¿sí? Esa es básicamente la idea que queremos, con la cual podemos trabajar todo este aspecto importante. Entonces, ahorita solamente 5 o 10 minutitos para que definan una problemática, esbócenla, no la escriban ni la redacten de manera amplia, solamente esbócenla y piensen en cuáles tareas podemos proponerles a los chicos que realicen. Esa es básicamente la idea. No sé si haya sido claro, maestra. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces los voy a dividir en grupos de trabajo. Les voy a dar 10 minutos. En los 10 minutos seguramente ustedes van a ver que se les va a estar contabilizando para regresar nuevamente a este grupo amplio. Entonces, para que vayan de alguna manera, pues apresurando ciertos procesos. En cuanto ustedes van a ver en su pantalla que va a aparecer ahí, ¿no? Irte a un grupo de trabajo, irte a una sesión de trabajo, ¿sí? Para que ahorita nada más den un minutito mientras organizo los grupos. Un segundito mientras se reintegran. Ya nos regresaron, ya estamos aquí. Muy bien. Vamos a esperar que se integren todos los demás. Todos apurados porque era rápido el tiempo, se nos va muy rápido. Sí, se va muy rápido. Bien, me parece que ya está aquí la mayoría. Bueno, quisiera que nos dijeran, vaya solamente a la maestra Liz, la dejaron solita. No sé, maestra Liz, si tenga su planteamiento del problema y si haya bosquejado las tareas para conocer un poco de lo que hizo.
Pues estaba viendo, maestro, no terminé porque estaba viendo los problemas que puedan ser en Tijuana y estaba viendo inseguridad, contaminación o espacios públicos deteriorados. Y se estaba analizando qué podría ser para los jóvenes. Casi siempre cuando hacemos un proyecto, luego dependiendo del interés del estudiante, entonces está viendo cuál sería más óptimo para ellos o que sería de su interés, pero me quedé ahí en tareas porque estaba esperando a la profe Magda y Ya nadie se integró. Esperemos que en la siguiente ya se puedan integrar. Ok, pero bueno, ahorita ya tiene ahí definida 3. Ahora, yo ahí le sugeriría, elija una, cualquiera, ahorita solamente como ejercicio, y a partir de ella piense algunas tareas que pudiera definir con los chicos, ¿sí? Y ahorita vamos hacia ello. Bueno, vamos con el grupo número 2, donde está la maestra Blanca, la maestra Minerva y la maestra Rosaide. ¿Quién nos gustaría comentar qué fue lo que definieron? Bueno, buenos días. Buenos días, adelante, maestra. Nosotros nos quedamos con el tema de contaminación en el medio ambiente y definimos, se lo leo, teniendo en cuenta la ubicación de la ciudad de Tijuana con la cercanía con Estados Unidos, esto va a generar una gran apertura e instalación de parques industriales nacionales e internacionales. Es lo mismo que ha generado como consecuencia de la contaminación del medio ambiente. Es por esto que se deberán realizar una campaña de concientización, utilizando carteles, trípticos, folletos, trabajo que se deberá realizar en un periodo de 4 semanas en equipos de 4 personas, según el grupo con el que estemos trabajando. Bien, ya desde ahí inclusive ya vamos definiendo la tarea, ¿no? Entonces ahí ya hay un avance muy importante para plantear la tarea. Ahorita ya la vamos a ver cómo se plantea, ¿sí? Bueno, entonces ya con ustedes está muy bien. Ahorita ya definiremos aprendizaje esperado y cómo podemos redactar ya de manera concreta la tarea, que es lo que se pretende. Muchísimas gracias, maestra Minerva. Ahora, vamos con el grupo. Había un pequeño grupo que había algunos compañeros pues se salieron, pero nada más quedó conformado por la maestra Aide y la maestra Anel. ¿Sí lograron establecer algo, maestra Aide? Sí, profe, la profe es de historia y yo soy de matemáticas. Bien. Y entonces, en cuanto a el problema que nos está aquejando ahorita, que vendría siendo la enfermedad del COVID, pues nos fuimos más que nada a lo que es el desempleo. Y esto decimos que es una acción donde una reacción podría ser la economía. Entonces, el proyecto que las dos nos estábamos poniendo de acuerdo vendría siendo pues en primer punto una investigación. Esa investigación pues utilizando a lo mejor una década o 2 décadas anteriores a la actual y viendo cómo la economía ha avanzado y entonces ya después el segundo trabajo pues sería una encuesta. Y el punto final, como yo soy de matemáticas, entonces yo le decía que pues a la profe que podríamos plantear unas gráficas donde pues ya se daría el trabajo final. Ok, bien. Esos son los elementos que van a constituir la tarea, ¿no? Pero ya tenemos la problemática concreta y qué es lo que les vamos a pedir a los chicos. Perfecto. Gracias, maestra. De nada, profe. Vamos ahora con la sesión del grupo 4, perdón, donde está la maestra Erendira, la maestra Violeta y la maestra Yadira. Ahí Yadi, porfa. Yadi es la maestra de inglés, sí, gracias. ¿Quiere que yo lo diga, maestra? Ok. Adelante. Muy bien, bueno. Hablando sobre lo que es el problema de la alimentación, ¿verdad? La alimentación,
bueno, hablamos sobre vida saludable, pero nos enfocamos solamente a lo que es alimentación, porque nos comentaba la profesora Heréndida, pues que lo que es vida saludable, pues que son muchas cosas, ¿no? Entonces, nuestra problemática sería, por ejemplo, lo que es los malos hábitos alimenticios, tendríamos que elaborar, buscar información acerca de casa, o sea, cuáles han sido los problemas históricos, las enfermedades derivadas también, ¿verdad? Sobre el sobrepeso y, y, y en qué lugar estamos nosotros ubicados, por ejemplo, ahorita en cuestión de obesidad infantil en nuestros estudiantes y obviamente en la comunidad. Dentro de las tareas estuvimos revisando también que las materias que podemos incluir, ¿verdad? Serían biología, química, matemáticas, geografía, historia, y sobre todo, por ejemplo, en historia nos iríamos con lo que son los organismos internacionales, ¿verdad? Que son los que apoyan, por ejemplo, en cuestión de estadística en UNICEF, biología, pues cómo están compuestos los alimentos, cuáles son sus nutrientes, en química, sus componentes, por ejemplo, si comemos mucho tipo de harinas que luego se van convirtiendo en azúcares, para investigar. En matemáticas sería estadístico, y en geografía, pues ubicando diferentes puntos y en el mundo en nuestro problema sobre la obesidad infantil. Dentro de las tareas que pusimos una de las primeras, generar fichas informativas, y vamos a hacer una propuesta de alimentación alternativa, por ejemplo, de recetas de alimentos nutritivos. Y nuestra tercera tarea sería elaborar un tríptico sobre el plato del buen comer o la jarra del buen beber, y se haría en español y en inglés. Bien. Y en las rúbricas empezamos ya, no lo hemos terminado. No, es ahorita vamos, pero ya con lo que tienen, ya tienen toda la generalidad. Ya ahorita nada más como ejercicio vamos a hacer solamente una tarea, ¿sí? Pero ya ustedes ya definieron varias, como las fichas, la propuesta de las recetas, el tríptico, ya ahorita definen ustedes cuáles son, ¿no? Sí. Hasta aquí, bueno, esa es la primera parte. Ahora, ya que tenemos la problemática, vamos a definir los aprendizajes esperados. Voy a exponerles algo sobre aprendizajes esperados, porque la siguiente actividad va a ser que ustedes diseñen el aprendizaje esperado, ¿sí? O solamente uno, les voy a pedir solamente uno para este caso. Entonces voy a regresar a la exposición para comentar esto de los aprendizajes esperados.